gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor Jesús, abro mi corazón para lo que quieres hablar el día de hoy. No quiero ser estorbo a tu obra en mi vida. Dispongo mi entendimiento, mi corazón y todo mi ser para servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Pues estamos en un tema que es de mucha bendición, es un tema que nos debe retar y que constantemente debe estar provocando. No produce ruido o no te está retando constantemente, pues yo te animo a que reflexiones un poquito de cómo está nuestra vida espiritual, porque necesitamos ser retados. Di conmigo: necesito ser retado. Y ese tema es precisamente hablar el evangelio, es compartir todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es una realidad que nuestra vida ha dejado de ser igual a partir de que conocimos a Cristo Jesús. Hemos dejado de vivir la forma, el estilo que teníamos para cambiar y ser transformados a imagen y semejanza suya. Entonces Dios, a partir de ese momento, nos da ese llamado de ir y hablar el evangelio. Yo decía en la mañana: no importa si tú tienes un día conociendo al Señor, no importa si tienes 10 años o si tienes 20 años, desde el primer momento que Jesús tocó nuestro corazón, desde ese instante Jesús nos dice: ve y predica las buenas nuevas, ve y habla, ve y testifica, ve y muéstrale a la gente lo que está sucediendo con tu vida. Y lo podemos ver en varias escrituras. De hecho, no vamos a ir ahí, pero tú puedes ver cómo Jesús sanó, por ejemplo, al leproso. Y el leproso dice que le dijo a Jesús: yo quiero ir contigo. Y Jesús le dijo: ve mejor y muéstrales a todos lo que ha pasado con tu vida. ¿Sí recuerdas esos pasajes? ¿Por qué? Porque Jesús quiere que la gente vea que nosotros somos luz. Quiere que la luz de Él brille a través de nosotros. Entonces, compartir el evangelio es un llamado constante, no es un llamado únicamente de fin de año o de ciertos meses, sino es un llamado constante. Di conmigo: llamado constante. Es algo constante, algo constante es algo que no tiene un fin, sino que permanece, avanza, se mantiene y va poco a poco. La pregunta de todo esto es: si ese es un llamado constante, entonces ¿por qué muchas veces lo hemos dejado de hacer? ¿O por qué lo hemos hecho por un tiempo, pero de pronto ya no? Y puede haber muchas razones, pero quiero hacerte una pregunta más. ¿Qué estilo de vida estamos llevando para poder dejar un legado a las nuevas generaciones? Algo que me hace mucho ruido y que compartí en la mañana es que hoy en día aún los medios de comunicación se preguntan: ¿qué estamos haciendo como sociedad o qué estamos dejando de hacer para que como sociedad estemos viviendo un tiempo de mucha violencia, deshumanización, falta de respeto a la vida, falta de respeto al prójimo? Y los medios seculares están preguntando eso. Y constantemente están diciendo: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué pasa esto en México? Y la pregunta que yo quiero aterrizar esta tarde a tu corazón es: ¿estamos viviendo como iglesia un estilo de vida, una forma de vida que sea atractiva a la gente que no conoce a Jesús? Y al decir atractivo me refiero: ¿estamos viviendo de una forma en la que estamos siendo luz? ¿O simplemente estamos viviendo una religión? Y quiero que me acompañes a la primera cita de hoy, que es el libro de Mateo, capítulo 25.
Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 25 nos muestra específicamente 3 parábolas que Jesús utilizó. Y tú sabes que una parábola es una analogía de una situación de la vida real con el propósito de que podamos entender una parte del reino de Dios, un principio espiritual. Y Jesús utilizaba diferentes analogías, diferentes parábolas. Y en este capítulo 25 podemos ver específicamente 3 que Jesús utilizó con el propósito de preparar a sus discípulos para decirles: yo me voy a ir, pero voy a regresar. Di conmigo: me voy a ir, pero voy a regresar. Y esta enseñanza Jesús la da a sus discípulos, y tú puedes ver en el capítulo 16 que después viene ya toda la conspiración para matar a Jesús, cuando Jesús es ungido en Betania, es arrestado, y después la crucifixión. Entonces estas enseñanzas tenían ese propósito, decirle a sus discípulos: yo me voy a ir, ustedes se van a quedar, pero después de un tiempo regresaré. Y una de esas parábolas está en el capítulo 14, que es la parábola de los 3 siervos o de los talentos. Y en esta parábola voy a leer versículo 14. Dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Y sabes, esta parábola está hablando de Jesús. Jesús es el Señor que estaba por irse, iba a emprender un viaje, pero que en algún momento Jesús, nuestro Señor, va a regresar. Pero dice que el Señor juntó a 3 de sus siervos. ¿Te sabes la historia? Juntó a 3 de sus siervos y dice que los reunió y les confió. Di conmigo: les confió. Cuando tú le confías algo a alguien, por lo general le estás dando la confianza para que guarde algo valioso, ¿cierto? Y dice que su Señor les confió algo a estos 3 siervos. Al primero le dio 5 talentos, al segundo le dio 2 talentos y al tercero le dio 1 talento. Y dice la escritura que el que tenía 5, pues se puso a trabajarlo, lo invirtió, se esforzó y los multiplicó. Después el que tenía 2, de igual manera, se esforzó, lo invirtió, hizo todo lo necesario y lo multiplicó. Pero el que tenía 1, dice que tuvo temor. Y entonces tomó ese talento, lo sembró hasta el día que el Señor llegara. Y llegó ese día. Versículo 21. Dice que el Señor llamó a cuentas a aquellos a los que les había dado talentos. Quiero que veas esto. Jesús no llamó a cuentas a aquellos a los que no les dio nada, sino a aquellos a los que les dio talentos. Y dice que le dice primero al que tenía 5 talentos. Y viene ese hombre y le dice: Señor, yo sé que tú eres grande, tú eres poderoso, me diste 5 talentos, yo los trabajé y te doy 10 talentos. Y el Señor le dice: eres un siervo bueno y fiel. Di conmigo: fiel. Fuiste fiel, te esforzaste, lo trabajaste, entra al gozo de tu Señor. Y después viene el que tenía 2 y de igual manera: Señor, yo sé que tú eres bueno, grande, temible, me diste 2 y te multipliqué lo que me has dado. Y el Señor lo llena también de elogios y le dice: eres bueno, eres fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero después llama al que le dio 1. Y versículo 24: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Versículo 26. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso,
si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Así al menos hubiera tenido las ganancias de esos intereses. Versículo 28. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas. Versículo 30. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Una palabra muy fuerte del Señor a su siervo. Pero quiero que entiendas esto. Más allá de que se está hablando de talentos, o que se puede hablar de tiempo, o que se puede desprender una enseñanza aquí, aún de finanzas, que se pueden desprender muchas enseñanzas, dice los estudiosos que está refiriéndose también al evangelio que Jesús nos da a su pueblo. Al evangelio que Dios nos ha dado de salvación. Porque sabes, tú y yo hemos recibido gracia que no merecíamos. Recibimos misericordia que no merecíamos. Recibimos el amor más grande que nadie más puede darnos, que es a Jesús. Cantamos la canción de Carta de Amor, ¿no? Esa grande manifestación del amor de Dios en la cruz ha sido dada a nosotros. Nos ha dado Dios bendición, nos ha dado eternidad. Yo quiero que te hagas ahora una pregunta. ¿Cómo estaría tu vida sin Jesús? ¿Cómo estaría tu vida si no hubieras conocido a Jesús? Yo espero que diferente, ¿no? A lo que hoy estás viviendo. Y estoy seguro que estaríamos, al menos mi vida sería un desastre. Y estaría perdido, ¿no? ¿Quién puede decir eso? Ok. Sería un desastre en nuestra vida. Pero Jesús vino, nos mostró su amor, nos cautivó, nos selló, cambió, nos revolucionó. Y sabes, todo eso que hemos recibido no es poca cosa. Todo eso que hemos recibido, va a venir Jesús y va a decir, y nos va a pedir cuentas, y nos va a decir: ¿qué hiciste con la salvación que yo te di? ¿Qué hiciste con el amor que yo te di? ¿Qué hiciste con mi gracia? ¿Qué hiciste con mi misericordia? ¿Qué hiciste con mi Espíritu Santo que derramé sobre tu vida? Porque yo te decía hace un rato, el Señor no vino a pedir cuentas a aquel que no le dio nada, sino vino con aquellos a los que les había dado talentos. Y tú y yo hemos recibido cosas extraordinarias de parte del Señor, pero es importante que nosotros digamos: ¿qué estamos haciendo con aquello que Jesús nos ha dado? En esta parábola vemos al que recibió 5 y al que recibió 2. Ellos se arriesgaron a trabajar, se esforzaron para multiplicar eso que recibieron. Pero el que no hizo nada cayó en una comodidad. No me esfuerzo, tengo temor, no lo trabajo, lo pongo mejor aquí seguro, una zona de seguridad, de confort, y aquí lo dejo guardado para que cuando Jesús venga. Y sabes una cosa, es necesario que aquellos que hemos recibido del Señor algo que ni una persona que está aquí puede decir: no he recibido nada. Todos nosotros necesitamos asumir riesgos de invertir nuestra vida en el reino de Dios. Yo puse aquí, cuando estaba preparando, y puse que una vida que no se siembra en el reino de Dios no vale la pena. Una vida que no invierte en el reino de Dios no tiene sentido. Dice Corintios, es como una campana que hace ruido, ¿no? Tan, tan, hace mucho ruido, pero está hueca. No tiene nada por dentro. Y necesitamos nosotros poder entender que es necesario asumir riesgos para poder extender el reino de los cielos. Quiero tocar 3 puntos esta tarde, 3 riesgos que son necesarios
asumir en nuestra vida espiritual. Di conmigo, 3 riesgos. Y el primero está en 2 de Corintios, si me puedes acompañar, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y este primer riesgo es, necesitamos asumir el riesgo de invertir en lo eterno. Di conmigo, invertir en lo eterno. ¿Sabes por qué es importante eso? Porque todos nosotros, muchas veces nos afanamos más por lo que vemos. Y más ahora en época de Navidad, no quiero comprar esto y quiero comprar los regalos y toda la cena y me afano y me endeudo y no todo nos comenzamos a afanar en lo material, pero la Escritura dice, oye, eso que tú ves, eso material va a perecer, le va a salir polilla, se va a desgastar. Dice, pero lo que no ves, una palabra de amor, un perdón, un invertir para visitar a los enfermos, un invertir para compartirle a alguien del amor de Jesús, un servicio a la iglesia, un servicio a los demás. Aquello que no vemos, dice la Escritura, eso va a permanecer para siempre. Y tú y yo necesitamos tener esa percepción de la eternidad. Dice la Escritura que la vida es como un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O como una neblina que ahorita la vemos y puede ser que la neblina se desvanezca. La vida es tan corta que necesitamos una percepción de lo eterno, una percepción de que después de esta vida hay una eternidad con Jesús, y esa eternidad tú y yo la hemos recibido por amor, la hemos recibido por gracia, una eternidad con el Señor. Pero cuando perdemos de vista la eternidad, comenzamos a enfocarnos más en lo material. Y entre más me enfoco en lo material, menos percepción tengo de lo espiritual. ¿Estás conmigo? Y entre más me afano con las cosas, menos invierto en lo que va a permanecer para siempre. Por eso aún la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué estamos haciendo para guardar nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo para guardar la salvación, la fe, el amor? ¿Qué estamos haciendo para invertir en realmente lo que es eterno? Por eso el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 39, Jesús le dice a sus discípulos, el que haya su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por amor a mí, ese la va a hallar. ¿Sabes? Porque en nuestra vida muchas veces tenemos que renunciar a nuestra vida. Y algo bien práctico y bien sencillo, ¿cuántas veces tenemos que renunciar a nuestro tiempo para servir, no? O cuántas veces tenemos que renunciar a algo que deseamos hacer, una actividad recreativa, por ir y visitar a alguien. O si estás en ministerio de hogares, por disponer ese tiempo para preparar todo lo necesario para que lleguen tus invitados. Estás invirtiendo en la eternidad. Y lo que tú y yo sembremos en el corazón de los demás va a traer un fruto en la eternidad. En varias ocasiones, yo les comentaba hace ratito, y seguramente habrá varios, que nos ha tocado ir y orar por personas que están enfermas, familiares, y reciben a Jesús, y a veces al otro día o a las horas o a los pocos días esa persona fallece, ¿no? Pero si tú fuiste, si tú inviertes, tenemos la confianza en Dios de que si esa persona escucha las palabras de vida que tú le das, cuando estemos con el Señor lo vamos a encontrar, ¿sí o no?
Y lo vamos a ver. Y varias personas a las que les hemos compartido, estoy seguro que vamos a llegar y yo pensé que no me habías oído, ¿no? Yo pensé que me habías rechazado, pero la semilla fue sembrada y esa semilla va a dar fruto. Tarde que temprano va a dar un fruto. Ahora fíjate bien esto, dice Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En otro pasaje dice, y los que perseveren hasta el fin recibirán la corona de vida. ¿Qué nos está enseñando esta escritura? Que va a haber coronas en la eternidad. Que Dios nos va a dar coronas por aquello que nosotros invertimos en la tierra, que a lo mejor la gente no valoró, a lo mejor la gente menospreció, a lo mejor cosas en las que fuimos rechazados. Sabes, si tú hablas el evangelio a la gente que te rodea, muchas veces vas a ser criticado, te van a dejar de hablar. ¿Te ha pasado? A lo mejor te van a dejar de invitar a ciertas fiestas, a ciertas reuniones, pero es importante y es necesario asumir ese riesgo, porque con una persona que diga yo sí quiero recibir a Jesús, con una persona que lo haga, estás cambiando el destino de toda una generación. ¿Estás conmigo? Y sabes, alguien lo hizo por nosotros, alguien nos compartió. Yo quiero que visualices a esa persona que compartió la palabra de Dios a tu vida. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Quién es? Y por esa persona tú y yo podemos ser salvos y nuestra vida cambió completamente. Ahora esa persona alguien más le compartió y a esa alguien más. Y es un legado que se ha transmitido poco a poco, de generación en generación. Y yo te hacía la pregunta al principio, ¿qué legado estamos dejando? Hay un libro de Josh McDowell que el título me impacta mucho porque dice la generación de los últimos cristianos. Y yo, ¿por qué generación de los últimos cristianos? ¿Será porque hemos dejado de compartir, nos hemos dejado de mover, hemos dejado de hablar el mensaje de salvación? Y es necesario que tú y yo podamos asumir ese riesgo. Lo que hagamos y lo que invirtamos en lo eterno va a tener un fruto en el hoy y en la eternidad. Di conmigo, en el hoy y en la eternidad. Dios lo va a ver y Dios nos va a respaldar. Punto número 2, necesitamos asumir el riesgo de salir de nuestra comodidad. Di conmigo, salir de mi comodidad. Acompáñame al libro de Números, capítulo 13. Esta es una historia que conocemos. Es el pueblo de Dios que salió de Egipto, había sido esclavo, y Dios usa a un hombre llamado Moisés para manifestar su poder, sacar al pueblo. Y dicen los historiadores que después de casi 3 años de haber salido de Egipto, de pronto se acercan a la tierra de promesa. Imagínate, después de 3 años de estar caminando, viendo el poder de Dios, viendo cómo Dios enviaba fuego por la noche para cubrirlos del frío, viendo cómo Dios enviaba maná del cielo para alimentarlos, cómo Dios abrió el mar, y toda una experiencia del respaldo de Dios. De pronto llega un tiempo y ven a lo lejos la tierra prometida. Y la miran y Dios le dice a Moisés, envía a 12 espías, elige a uno de cada tribu y envíalos para que exploren la tierra. Entonces fueron elegidos 12 y fueron enviados. Llegan a esa tierra de promesa y después de varios días de haberla examinado, regresan al pueblo. Y de pronto 10 se levantan y le dicen al pueblo, es una tierra de gigantes.
No podremos tomarla. Somos como langostas, nos van a triturar, nos van a hacer pedazos. ¿Cómo es posible que Dios nos haya sacado de la esclavitud para venir y morir en este lugar? Y comenzaron a murmurar y comenzaron a levantarse en contra de la promesa de Dios y decían: es mejor que regresemos a la esclavitud. Es mejor que regresemos allá, porque al menos teníamos comida, al menos estábamos siendo explotados, pero al menos estábamos cómodos. Y un hombre llamado Caleb se levantó y él dijo: si Dios lo prometió, lo va a hacer. Así es que vamos a levantarnos en el nombre de Dios y vamos a tomar la tierra de promesa. Vamos a entrar a esa tierra y Dios nos la va a dar, porque Él lo prometió, y si lo prometió lo va a cumplir. Pero más tuvo más peso la palabra de esos 10 hombres que desanimaron al pueblo y perdieron la fe. ¿Y sabes cuál fue el resultado? 40 años de estar perdidos. Una generación perdida por no tomar el riesgo de creerle a Jesús, de creerle a Dios. Y sabes, a veces nosotros no tomamos el riesgo de creer que hay una fuente de agua viva que está fluyendo de nuestro interior. A veces no tomamos el riesgo de creer que la gente que está allá afuera está necesitando una palabra de vida diferente y que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, y no tomamos ese riesgo y una generación se está perdiendo porque el pueblo de Dios no se atreve a creerle. ¿Estás conmigo? Porque no se atreve a levantarse y decir, y a veces decimos: es que somos como langostas, nos van a triturar. Tantas ideologías, tantas religiones, tantas formas de pensar. ¿Cómo voy a hablar el evangelio si a veces parece que a ellos les va mejor que a mí? ¿No? ¿Has pensado eso? Y nos sentimos como langostas. Pero estos hombres, Josué y Caleb, creyeron. Y sabes, necesitamos nosotros creerle a Jesús. Creer que la gente está ansiosa por escuchar un estilo de vida diferente, que hay una luz en nosotros, que hay ese río de agua viva que está fluyendo, y que lo único que tenemos que hacer es abrir la compuerta para que el río inunde a otras personas, cambie el destino de las familias, cambie el destino de la gente que está a nuestro alrededor. Pero ese es el segundo riesgo. Tenemos que tomar el riesgo de salir de nuestra comodidad, porque a veces caemos en un conformismo o un estado de conformidad espiritual. Me conformo con ya ser salvo, me conformo con que Dios ya me salvó, me conformo con que mi familia está bien, está bendecida, me conformo con tener unas reuniones gloriosas cada domingo, cada jueves, me conformo con que yo estoy bien. Pero Dios nos pide esta tarde y nos reta: es necesario que salgamos para tomar la tierra de promesa. Y la tierra de promesa está allá afuera. Tantas vidas, acuérdate de este pasaje. ¿Cuál fue el resultado? Una generación perdida. Pero si tú y yo nos atrevemos a tomar este reto para levantarnos y decir: yo le creo a Jesús y voy a hablar la salvación, el mensaje de salvación, y voy a hacer testimonio, y voy a orar por los que están enfermos, y a lo mejor tengo que sembrar y ofrendarle a alguien para bendecirlo. Si tomo ese riesgo, una vida puede cambiar, una vida puede ser transformada. Y el tercer riesgo que quiero compartirte esta tarde: debemos asumir el riesgo de ver la necesidad de aquellos que nos rodean. Hechos capítulo 3, versículo 6.
Esta escritura habla de cómo Pedro y Juan iban caminando y de pronto vieron a una persona que estaba en necesidad, una persona que no podía caminar, estaba inválido a la puerta de un pórtico. Y esta persona con necesidad llamó a estos discípulos y les pidió una moneda. Y Pedro le dice casi, pues veme, no tengo monedas, pero lo que tengo te doy. Dice que tomó su mano y le dice: levántate en el nombre de Cristo Jesús. Y esa persona se levantó y fue sana. Y sabes, a veces, no sé si la monotonía, la rutina, el conformismo nos ha impedido ver la necesidad de otros. Y a veces aún vemos la necesidad y pasamos de largo. Pero tenemos que tomar el riesgo de ver la necesidad de los demás. Estos discípulos dieron lo que tenían y dijeron: en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. ¿Cuánta gente, cuántos paralíticos están a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente sin esperanza está a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente con familias destruidas están a nuestro alrededor y están esperando que nosotros le digamos: yo no soy psicólogo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate de ese hoyo en el que estás y anda. Y sabes, cuando tú y yo nos atrevemos a creerle a Jesús, Él nos va a respaldar. Él va a respaldar eso que sembramos por amor en la vida de los demás. Y versículo 9 dice que cuando se levantó, versículo 8, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Versículo 9, y toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando tú y yo somos bendición a los demás, esas personas, después de haber sido transformados, se van a levantar y van a comenzar a adorar a Jesús. Van a comenzar a adorar a Dios. Y ese es el propósito de nuestra predicación. Ese es el propósito de nuestro servicio, que los demás se levanten de ese hoyo en el que están viviendo y comiencen a adorar a Dios. Y después esa persona va a ir y va a hacer lo mismo, y se va a levantar otro paralítico y va a comenzar a adorar a Dios. Y después esa otra persona va a ir con un ciego y va a decir: en el nombre de Jesús recibe la vista. Y esa persona se va a levantar y va a comenzar a adorar a Dios. ¿Qué pasaría, iglesia, si como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tomáramos ese reto de bendecir a alguien cada día de nuestras vidas? Y es un reto que a mí me mueve, me reta, hasta me sangolotea, porque me doy cuenta que hemos hecho poco. Pero ¿qué sucedería en nuestra sociedad si hoy lunes, Señor, tengo que bendecir a alguien? Hoy martes tengo que bendecir a alguien más. Hoy miércoles a alguien más. Desde una sonrisa, desde orar, desde una palabra, desde un lunch, no sé, ¿no? Pero que podamos bendecir como iglesia a alguien más. Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo van a creer si nadie les ha hablado? ¿Cómo van a clamar si nadie les ha enseñado a hacerlo? ¿Cómo van a venir a Jesús si nadie les enseña testimonios de vida? Y dice: pero aquellos mensajeros de buenas nuevas sus pies son hermosos. Aquellos mensajeros que se levantan para hablar sin temor, para asumir el riesgo, sus pies son hermosos. Y en otra escritura dice:
¿quién irá y hablará estas palabras? Isaías dice 6, capítulo 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Dios mira nuestra sociedad, Dios mira nuestras familias, y Dios está cargado y se duele por lo que está pasando. Pero Dios en esta tarde dice: ¿y quién va a ir? ¿Quién se va a levantar? ¿Quién va a ir y quién va a atreverse a hablar? ¿Quién va a ir y a atreverse a pedir perdón? ¿Quién va a ir para atreverse a quebrantar su corazón, a llorar con los que lloran? Y el profeta dijo: heme aquí, yo voy a ir. Y hoy el Señor te dice: ¿quién va a ir? ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? ¿Quién está dispuesto a invertir en lo eterno? ¿Quién está dispuesto a salir de su comodidad? ¿Quién está dispuesto a mirar la necesidad de otros antes que nuestra necesidad? ¿Sabes? Porque a veces aún en nuestra oración se infiltró ya el humanismo. Todo gira en torno a nosotros. Señor, te pido, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, esto. Pero tenemos que, aún dice la Escritura que Dios volteó a la tierra mirando a alguien que se pusiera en la brecha por la tierra. Y hubo solo algunos valientes que dijo: heme aquí, yo me pongo en la brecha. Ponte de pie. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y que puedas preguntarte: ¿cómo ha estado mi vida espiritual? ¿Ha estado en un conformismo? ¿Estoy cómodo en mi silla espiritual? ¿Estoy cómodo con ser salvo y ya? ¿Estoy cómodo con ser bendecido por Dios y ya no me saques de mi confort? Y yo sé que todos en algún momento de nuestra vida caemos en eso. Así es que yo quiero que tú cierres tus ojos y puedas meditar en esto. Y aún si has caído en ese conformismo, que le pidas al Espíritu Santo que vuelva a vivificar la fe, la pasión, el amor, el gozo. Vamos, comienza a orar. Eres tú y es Dios. Lo que suceda en tu vida espiritual no va a depender de que alguien ore por ti, sino va a depender de la actitud de tu corazón para rendirte delante de Dios y decirle: Señor, perdóname porque hemos caído en conformismo. Perdóname, Señor, porque estoy cómodo en mi estatus, en mi comodidad, en mi seguridad. Señor, pero pedimos en el nombre de Jesús que tú vivifiques pasión en nuestra fe. Señor, trae, Señor, un despertar a nuestra vida espiritual. Trae una pasión para hablar el evangelio. Trae una pasión, Señor, para mirar la necesidad de otros. Trae una carga, una compasión. Ayúdanos, Señor, a que haya misericordia en nuestro corazón para ayudar a los que nos rodean, para poder ir y hablar con autoridad, Señor, y dar lo que tú nos has dado. De gracia hemos recibido, de gracia queremos dar. Pero vivifícanos, Señor. Quita el temor, quita la pasividad, quita, Señor, ayúdanos aún a dejar de afanarnos con lo material. Dile: Señor, dame una percepción de lo eterno, dame una percepción de lo espiritual, que pueda entender, Señor, que la eternidad contigo es lo mejor que me puede pasar. Dame una conciencia, Señor, de mi necesidad de Jesús y de la necesidad de los demás de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad en nuestras vidas. Y así como estás, yo quiero preguntarte, si vienes por primera vez a una reunión como esta, o has venido en otras ocasiones, pero te ha faltado como dar ese paso para conocer a Jesús. Yo quisiera que pudiéramos orar. Quisiera orar por ustedes para que podamos caminar con Jesús a partir de ahora. Si hay alguien nuevo o que esté en esta situación, si me ayuda levantando su mano para saber.
¿ok? Ahora todos quiero que volteen a su alrededor. Quiero que volteen a ver a la gente que está a su alrededor. Ok, somos gente conocida, somos gente de casa. Y aquí está el reto: una iglesia que no habla el evangelio es una iglesia que no funciona. ¿Estás conmigo? Necesitamos tomar ese reto de hablar su palabra. Cierra tus ojos y terminamos con esto. Vamos a orar por aquellas personas que no conocen a Jesús, aquellas personas que tú vas a traer el jueves a la cena, o el martes con mujeres, o el lunes con hombres, o el sábado con adolescentes y jóvenes. Esas personas nuevas que tú vas a invitar esta semana, vamos, cierra tus ojos y comienza a interceder por ellas. Vamos, ora, levanta tu voz, no tengas temor. Hay libertad para venir delante de Jesús. Si tú no oras, nadie más lo va a hacer. Vamos, ora por esas personas. Vamos, iglesia, levanta tu voz. No hay temor, no estamos en la iglesia tradicional, estamos en una iglesia viva, una iglesia que es salva por Jesús. Vamos, levanta tu voz. Vamos, levanta tu clamor. Señor, en el nombre de Jesús oramos por aquellos que no te conocen. Rogamos que el mensaje de salvación llegue a sus vidas. Padre, rasga el velo de la ignorancia espiritual, rasga el velo de la religiosidad, rasga el velo, Señor, de aquello que les impide ver la verdad. Espíritu Santo, convéncelos de justicia, de juicio, de pecado, que haya salvación, que haya sanidad, que haya transformación en sus vidas. Danos el poder del Espíritu Santo para hablar con denuedo, Señor, y convéncelos, conquístalos, sedúcelos con tu amor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre